Después de haber estudiado el efecto de reverberación, vamos a estudiar ahora el efecto de reducción de ruido. Aquí lo tenemos. En el desplegable elegimos la opción tercera, la de reducción de ruido, Noise Reduction. Previamente tenemos que meter en una secuencia el clip que se llama pod ruido, que es un archivo WAV, únicamente tiene sonido, no tiene vídeo. Como estamos observando en sus propiedades, tiene 2 canales, 48 kHz, es un archivo WAV. Bien, una vez que lo hemos metido dentro de nuestra secuencia y accedemos a la pestaña de Fairlight, vamos a escucharlo y vamos a observar algo muy característico. Esta entrevista tiene mucho ruido. Es el ruido típico de haber grabado la entrevista sin darnos cuenta con el aire acondicionado puesto. Es un ruido de fondo, suave, constante, pero que escuchado con atención causa bastante distracción. Vamos a escucharlo. Because if we faked it or we added something after the fact, it really sort of takes away from the whole concept of what all these images are about. Tenemos ese ruido de fondo de aire acondicionado. Vamos a intentar quitarlo. Y esa es la expresión más adecuada. Vamos a intentar quitar parte, o si podemos todo, ese ruido del aire acondicionado. Pero la reducción de ruido no es magia. Si el sonido está mal grabado, la reducción de ruido va a intentar precisamente eso, reducir el ruido, no suprimirlo o eliminarlo totalmente, porque el resultado podría ser peor que el original. Una vez que hemos hecho esto, nos dirigimos a la sección de efectos de la pista en cuestión, hacemos clic en el más, bajamos por el desplegable, encontramos reducción de ruido y elegimos esta, la tercera. Nos aparece una nueva ventana. Y en esta ventana lo que tenemos que ubicar en primer lugar es el botón de aprender, Learn. ¿Por qué? Porque el efecto tiene que distinguir entre lo que es sonido bueno de lo que es sonido indeseable. Así que, ¿cómo proceder? Muy sencillo. Vamos a decir que aprenda el ruido, hacemos play en la sección que solo tiene ruido y paramos el play justo antes de que empiece la voz. Vamos a hacerlo. Hago clic en Learn, hago play, paro y con estos 2-3 segundos ya el efecto ha detectado lo que es ruido, lo que tiene que intentar reducir. Vamos a hacer un play, ahora ya sí, con todo el procesador funcionando. Hacemos play. Because if we faked it or we added something after the fact, it really sort of takes away from the whole concept of what. No está mal, ha reducido bastante el ruido. Vamos a escucharlo con y sin el efecto. Because if we faked it or we added something after the fact, it really sort of takes away from the whole concept of what all these images. El sonido del aire acondicionado se ha quitado bastante, pero creo que podemos quitarlo aún un poco más. Vamos a intentarlo. Activamos el filtro y ahora con estos controles de aquí vamos a intentar conseguir apurar la reducción un poco más. Por ejemplo, en el threshold, es decir, el umbral donde empieza a actuar la reducción de ruido. Podemos decirle que suba un poquito. El ataque, pues que el ataque sea lo más rápido posible. La sensibilidad, vamos a intentar aumentarla. Y el ratio también lo vamos a subir un poquito. Vamos a hacer play. Because if we faked it or we added something after the fact, it really sort of takes away from the whole concept of what all these images are about. Because if we faked. Ahora sí, hemos quitado un poco más el sonido del aire acondicionado de fondo. No aconsejo seguir limpiando más el sonido, porque lo único que vamos a añadir es cierta sensación de artificialidad en la voz del entrevistado. Vamos a perder su naturalidad y el sonido va a escucharse más a lata, más procesado. Y no es el objetivo. El objetivo es reducir el ruido.